Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder compartir un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de Melody, un caso que en su momento fue muy mediático y atrajo mucho la atención, no solamente de los medios, sino también de todo un país, que en este caso fue España. Vamos a ver todos los detalles. Melody Nakachan nació el día 4 de enero de 1982 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Sus padres son Raymond Nakachan, un empresario originario del Líbano, y Kimera, una cantante proveniente de Corea del Sur. Ellos se conocieron en París, Francia, cuando Raymond estaba en un viaje de negocios y Kimera estaba estudiando. Al conocerse, al poco tiempo se casaron. La boda fue muy rápida y además de eso fue un secreto, ya que cuando Kimera salió de Corea del Sur, ella le había prometido a su familia que no se casaría con un extranjero, sino que al terminar de estudiar, ella regresaría a su país y contraería matrimonio con un hombre de allí, ya que ella era la princesa de la dinastía Simla y eso era lo que su familia quería. Pero contra todo esto, ella decidió casarse con Raymond y comenzar una familia con él. Raymond, cuando se casó con Kimera, ya había tenido un matrimonio que había durado muchos años. Producto de este matrimonio, él tenía 4 hijos. Uno de ellos, el mayor, Raymond Jr., no era su hijo biológico, pero él lo había tratado como si lo fuese. Cuando él se casó con su primera esposa, ella ya estaba embarazada de otro hombre, pero Raymond decidió adoptar al niño y, como ya les dije, criarlo como si fuera suyo e incluso le puso su nombre. Además de Melody, la pareja entre Raymond y Kimera tuvo otro hijo, un pequeño, al cual llamaron Amir. Él terminó siendo el último hijo de Raymond. La familia se asentó en Estepona, Málaga, España. Se vieron atraídos a este lugar debido a que en ese momento estaban mudándose allí muchas familias que tenían un alto poder adquisitivo, personas con muchos negocios, empresarios muy exitosos y también personas que eran miembros de familias reales de diferentes países. Así que les pareció un muy buen lugar para comenzar su vida. Pero lastimosamente esa vida durante un tiempo no sería la que ellos esperaban. El lunes 9 de noviembre de 1987, el hermanastro de Melody, Raymond Jr., salió de la casa en un automóvil BMW color rojo. Dentro de ese automóvil iba su esposa, Deborah, su hija de 3 años y la pequeña Melody. Él iría a dejar a las 2 niñas al colegio esa mañana. El pequeño Amir no iba en el automóvil porque ese día se había sentido muy mal. Kimera tampoco había podido ir a dejar a su hija como usualmente lo hacía porque ese día también se había encontrado mal, no había dormido bien, dijo, porque tenía unos sueños muy extraños. Así que al final de cuentas fue Raymond quien tuvo que llevar a la niña al colegio, pero no llegaron a su destino. A las 9:30 de la mañana ya habían salido de la urbanización donde la familia vivía, pero solo lograron recorrer 100 metros. 2 vehículos les impidieron seguir su camino. Uno se puso delante y otro detrás. Del vehículo que se puso delante del automóvil de Raymond salieron 4 hombres encapuchados con armas de grueso calibre. Tenían algo en mente y sabían exactamente a lo que iban. Iban a por Melody. Encañonaron a Raymond, a su esposa, abrieron la puerta de atrás del automóvil, jalaron a la niña y la subieron a la camioneta que estaba frente al automóvil de Raymond, la cual les impedía el paso. Antes de irse se aseguraron que no lo siguieran, pinchando las llantas del automóvil con un cuchillo. Raymond Jr. llegó unos 10 minutos después de esto a su casa para avisarle a su padre que a Melody se la habían llevado unos hombres sin mediar ni una sola palabra. En ese momento, Raymond padre comenzó a pelear con su hijo, diciéndole que él tenía que haber defendido a su hermana menor hasta con su vida.
La familia Nakachan puso una denuncia ante las autoridades. El primer consejo que dio la policía a la familia fue que por ningún motivo fueran a pagar un rescate por la niña, ya que teniendo los delincuentes el rescate sin haberla liberado y sin saber realmente en dónde estaba, ellos podían quitarle la vida, ya que si pasaba muchos días con ellos, podía verlos, luego los podía identificar y muchas otras cosas más. La policía comenzó a ayudar a la familia con las negociaciones. Pensaron que el primer día las personas que se habían llevado a la niña se comunicarían con ellos, pero esto no fue así. Pasaron 31 horas hasta la primera llamada que los secuestradores le hicieron a Raymond. Él contestó y estos le dijeron que querían la cantidad de $12 millones para poder soltar a su hija. Hubo algo muy extraño en esta llamada y es que la persona que llamó dijo que le habían dado al conductor del BMW una nota donde daban instrucciones muy específicas de cómo querían que se llevara toda la negociación, pero esta carta realmente no llegó a aparecer en ese momento. Según cuenta Raymond padre, apareció en su estudio 3 días después del secuestro de Melody, ya cuando él había recibido la primera llamada. Con esto la policía comenzó a sospechar en Raymond Jr., el hermano mayor de Melody, y es que él era la persona que iba conduciendo el automóvil. Él dijo que realmente no sabía nada de la carta, que a él no se la habían entregado. La policía creía que tal vez él se sentía celoso de Melody o tal vez pensaba que al morir su padre tendría que compartir la fortuna con la niña, así que la mejor forma de sacar dinero antes de todo eso era secuestrándola y cobrando un rescate millonario. Pero al final de cuentas esta investigación no llevó a nada. Se llegó a concluir que Raymond Jr. no estaba metido en el secuestro de su hermana menor. En las noticias comenzaron a salir muchas hipótesis de quién se podría haber llevado a la pequeña. Un secuestro de una niña no era algo muy común en España en ese momento, no era algo que se hubiera visto con anterioridad. Se llegó a decir que Raymond padre tenía negocios turbios, que tenía deudas y además de eso tenía conexiones con personas muy buscadas por las autoridades. Todo esto también se llegó a desmentir e incluso algunos medios de comunicación pidieron perdón a la familia. Raymond padre, más allá de pensar en si su hijo estaba o no involucrado o pensar quiénes eran estas personas, estaba muy nervioso por la cantidad de dinero que le estaban pidiendo estas personas. Si bien él era un empresario que en ese momento movía grandes cantidades de dinero, no tenía tantos millones de dólares. Y más allá de si los hubiese tenido o no, no se podían sacar del banco, ya que en ese momento el gobierno español había impuesto un límite a los bancos. Había prohibido que dieran grandes cantidades de dinero para evitar esto que estaba pasando en ese momento, el hecho de que secuestraran a alguien, de alguna persona muy importante y luego se les pidiera un rescate millonario. Por esto fue que Raymond padre se limitó a seguir las instrucciones de la policía en toda la negociación. Le pusieron un agente que estaba monitoreando las llamadas constantemente. La policía tenía miedo que Raymond hiciera algo que enojara mucho a los secuestradores, ya que se sabía que era un hombre con un carácter muy fuerte y para ellos lo más importante era mantener la integridad física de Melody. No querían que estas personas se enojaran y tal vez le quitaran la vida a la niña o le hicieran un daño físico irreversible. Raymond aceptó todas las órdenes que la policía les estaba dando. Además de eso, él contó que en ese momento no podía hablar muy bien español, así que contrataron a un representante, quien era quien llevó muchas de las llamadas con estos secuestradores. Mientras pasaban los días en el secuestro de Melody, fueron llegando diversas pistas. Una pista muy importante fue el automóvil donde se habían llevado a la niña. Este automóvil era una van de color blanco que además de eso tenía una abolladura en la parte delantera y tenía matrícula de Gibraltar. Todos estos detalles se pudieron conocer debido al testimonio de varias personas que pasaron por el lugar cuando todo el hecho se estaba dando. Esta camioneta pudo ser encontrada, pero realmente no dio ninguna pista.
Dentro no se encontró nada que pudiese ser usado en la investigación y además de eso era una camioneta que había sido robada y la matrícula que tenía era completamente falsa, así que estas personas se habían asegurado que por ese rumbo no les siguieran la pista. Mientras la policía investigaba, los secuestradores no descansaban. Llamaban a Raymond constantemente, le mandaban notas y además de eso también le mandaban audios de Melody. El audio más desgarrador de la niña fue enviado con una fotografía. Papá, yo quiero ver mamá y papá bien, papá, tú por qué no pagarías esa noticia, quiero ver mamá, papá y a mi hermanito chico. Papá, ¿por qué ¿por qué no pagas? Si tú no pagas, yo después soy muerta por... Mientras los días iban pasando, los medios se avalanchaban más sobre la noticia, querían saber todos los detalles de la investigación. Raymond padre fue quien llevó toda la negociación y por su parte su esposa Quimera estuvo a un lado. Ella lo que hizo fue refugiarse, como dijo ella, de una manera espiritual. Buscó varios videntes y varias personas que la asesoraran en ese ámbito. Ella dice que pedía mucho por su hija para que los secuestradores no le hicieran nada. Entre todas estas cosas, tanto Quimera como Raymond dieron algunos mensajes a los secuestradores. En estos mensajes, según los medios, se dieron mensajes encriptados a la banda, cosas que solo ellos podrían entender. Por ejemplo, cuando Quimera dio su comunicado a la televisión, le pidió a la banda de secuestradores que le lavaran el pelo a su hija y se lo peinaran todos los días. Esto para los medios podía tener algún mensaje oculto, pero estos supuestos mensajes ocultos fueron desmentidos completamente tanto por la familia como por la policía. Quimera dijo que ella había dicho esto en su mensaje, ya que una vidente le había dicho que en la banda de secuestradores había una mujer que estaba casada y era madre, así que lo que ella quería era abogar por su hija para que esta mujer le tuviera piedad. Otro mensaje que hizo pensar mucho a los medios fue uno que se mandó a través del representante de la familia, en donde se pidió que le leyeran cuentos a Melody. Se creía que esta frase también podía ser un mensaje encriptado, pero fue todo lo contrario. De igual forma fue porque Quimera había ido con otra vidente y esta le había dicho que en la banda había un matrimonio que tenía una hija. Así que la policía y la familia no querían dejar nada de lado y querían mantener la integridad de Melody, pensando que tal vez estas personas eran padres. Si les decían eso, pues su instinto paternal saldría y protegerían a la niña de cualquier cosa. Ya para el 8º día del secuestro, Raymond comenzó a ponerse muy nervioso y comenzó a presionar mucho a los secuestradores. En cierto punto de la investigación, él dijo que ellos no marcarían más la manera de llevar el caso, sino que quería marcarla él. Les envió un mensaje diciendo que quería una foto de su hija con el diario de ese día para saber si realmente ella estaba bien. No quería ni fotografías ni grabaciones extrañas que se podían haber tomado todo en el mismo día. Él quería asegurarse que su hija estaba bien. Todo esto también se hizo para ganar tiempo, ya que Raymond solo había podido juntar en efectivo la cantidad de $300,000. Dijo que tenía activos como por ejemplo en automóviles, tenía la casa donde vivían, que era una casa enorme a la cual le habían puesto Villa Melody, la cual él podía vender y se podía sacar mucho dinero de ella. Pero los secuestradores no quisieron negociar con él. Ellos querían los millones en efectivo y en ciertas cantidades de billetes que ya le habían pedido. El caso de Melody conmovió a toda España y al saber que la familia no podía juntar el dinero, en muchos lugares las personas comenzaron a hacer colectas. No solamente las personas que estaban en escuelas o en sus trabajos, sino también grandes empresarios, no solamente españoles, sino que de otras nacionalidades que en ese momento estaban viviendo en las costas de España. Todo este dinero fue reunido para ver qué podía hacer la policía con él y ver si de esa manera se podían continuar de algún modo las negociaciones con estas personas. Como les digo, no quisieron retractarse de la cantidad que habían pedido y esto comenzó a poner muy nervioso a Raymond y también a su esposa.
Al final se pudo encontrar una pequeña luz en la investigación, la cual guiaría a los investigadores a las identidades de las personas que se habían llevado a Melody. Una mujer encontró una cartera, una billetera tirada en Benalmádena, una localidad a unos 70 kilómetros de Estepona, lugar donde vivía la familia y también lugar donde había sido secuestrada Melody. Ella llevó la cartera con el cura del lugar. Él estuvo revisando, encontró dinero, algunas tarjetas, pero dentro de la billetera, muy doblado, había un papel, una pequeña hoja que estaba escrita en francés. El cura sabía un poco de francés y comenzó a leerla. Se dio cuenta que era la transcripción casi exacta de una de las cartas que los secuestradores habían enviado a la familia de Melody. Él se puso muy nervioso y llevó esto a la policía. La policía llegó a creer que esa carta, ese papelito, era el borrador que había hecho el líder de la banda para que la persona que estaba haciendo las negociaciones por teléfono lo leyera. Comenzaron a buscar a una persona francesa que hiciera ejercicio cerca de ese lugar. Buscaron por todos los lugares y por todos los medios posibles hasta que dieron con una inmobiliaria. En esta inmobiliaria dijeron que en efecto unos meses atrás le habían alquilado unos pisos a unas personas francesas. Eran personas que tenían bastante dinero, habían pagado en efectivo y con billetes de alta denominación. En la inmobiliaria dieron los nombres y direcciones de estos lugares. La policía se dio cuenta que la persona que se había hecho encargada de todos los contratos de alquiler había dado una identidad falsa, pero al final pudieron identificarlo: Jean-Louis Camerini. También gracias a informaciones dadas por la policía francesa, especialmente unas escuchas que se habían dado en una prisión francesa varios meses atrás, pudieron dar con la identidad de otro de los secuestradores, o en ese momento de quien ellos creían podía ser un secuestrador. En la prisión francesa se había hablado sobre dar un golpe en España. Había un hombre llamado Ángel García Menéndez, que había nacido en España pero se había nacionalizado francés porque había vivido allí por muchos años. Este hombre creían que era parte del grupo y que era él quien les había dicho más o menos por dónde dar el golpe y que obviamente estaba implicado. La policía puso vigilancia en varios lugares y al final pudieron encontrar a estos dos hombres. En una noche, mientras la policía los estaba siguiendo, ellos se dirigieron a un teléfono público en Cádiz. De este teléfono hicieron una llamada. Los agentes que los estaban siguiendo recibieron una comunicación. Justamente cuando estas personas estaban haciendo la llamada en el teléfono público, también estaba Raymond Nakachan recibiendo una llamada de los secuestradores. En ese momento ya sabían perfectamente que estas eran las personas que tenían a Melody y que tenían que actuar rápido. Al final los secuestradores también se terminaron desesperando y bajaron la recompensa para Melody a $2 millones mientras discutían con Raymond por teléfono. Todas estas cosas hicieron que la policía ganara bastante tiempo. Pidieron en la inmobiliaria todos los contratos que estos franceses habían tenido con ellos y pusieron policías fuera de cada uno de esos pisos. Esperaron pacientemente hasta poder ver algo que les pudiera dar alguna pista o alguna señal de dónde estaba Melody, porque si bien sabían que estas dos personas las tenían, uno, no sabían si eran peligrosas y dos, no sabían cuántas personas más había en la banda. Pero lo más importante de todo aquí era que no sabían en dónde tenían a Melody. Una noche de vigilancia, la policía logra ver a dos hombres salir de unos apartamentos. Ellos vieron que eran justamente estos dos hombres que ellos habían estado siguiendo, de quien ya conocían la identidad. Comenzaron a preguntar a las personas que vivían en ese edificio si habían visto con recurrencia a estos hombres, si habían escuchado a alguna niña o algo por el estilo. Fueron unas mujeres de origen británico que vivían en el piso de abajo que les dijeron que los franceses tenían solamente algunos días de haberse mudado a ese piso y que sí, efectivamente se escuchaba mucho ruido en la casa y que además de eso se había escuchado llorar a una pequeña. Ahora sí, la policía sabía en dónde estaba Melody. Decidieron entrar a esta casa por la madrugada, ya que sabían que era la hora en la que ellos no estarían en vigilia.
A las 4 de la mañana del 20 de noviembre de 1987, la policía, apoyados de fuerzas especiales, entraron al apartamento. Allí estaba Melody con algunos secuestradores más. El rescate de Melody fue considerado un rescate limpio, un rescate sin sangre, porque si bien se hirió de gravedad a uno de los secuestradores, esta persona en el hospital se pudo recuperar. La niña estaba casi intacta físicamente, tenía alguno que otro moretón, pero realmente no le habían dado golpes ni tampoco le habían propinado algún tipo de tortura que pudiera dejarle secuelas físicas para siempre. Eso sí, psicológicamente estaba muy afectada. La primera persona que supo que Melody había sido rescatada fue su padre, quien a su vez le avisó a su esposa que ya podían tener de nuevo a su hija con ellos en su casa. Luego del rescate de Melody, con las investigaciones de la policía, se pudo saber que el contacto entre la familia Nakachan y estas personas habían sido Nadine Etienne y Jean-Pierre Santol. Ellos eran padres de una compañera del colegio de Melody y habían asistido a varias fiestas en la casa de la familia. Incluso Nadine llegó con Quimera el día del secuestro para consolarla, sin ella saber realmente que estaba enfrente de la mujer que había planeado el secuestro de su hija. Estas personas inscribieron a su hija en el colegio luego de que Melody fuera inscrita. Así que se cree que todo fue desde Francia que se planeó y luego de eso estas personas, para acercarse a la familia, inscribieron a la niña en ese lugar. Se capturaron un total de 18 personas que formaban la banda que había secuestrado a Melody. Todas estas eran de origen francés de nacimiento, a excepción de Ángel García, que era nacido en España pero nacionalizado francés. Luego de los juicios, al cual Melody solo asistió a la primera audiencia, se determinó que estas personas pasarían entre 18 y 20 años en prisión. Melody, por su parte, estudió en España, terminó su bachillerato y luego de eso escogió ir a Estados Unidos para estudiar su carrera universitaria. Ella decidió estudiar psicología infantil. Raymond, su padre, falleció en el año 2014 y poco después del fallecimiento de Raymond, su madre Quimera fue desahuciada. La familia, con el paso del tiempo, había acumulado muchísimas deudas y su casa, que en un principio era una gran villa que tenía mucho terreno, fue haciéndose cada vez más pequeña porque ellos fueron vendiendo porciones para poder subsanar estas deudas. Al final de cuentas terminaron hipotecando lo poco que les quedaba y Quimera, cuando falleció su esposo, ya no pudo seguir con estos pagos, así que ella fue sacada de este lugar, su casa, durante casi 30 años. Al final de cuentas, la vida de Melody terminó siendo lo más normal posible. Ella se alejó mucho de los medios. Grabó una canción que su madre escribió luego del secuestro, pero luego de eso realmente no llegó a aparecer mucho. Luego del secuestro también hizo algunas entrevistas y alguno que otro programa, pero no llegó a ser una persona muy reconocida, vamos a decirlo así. Cuando ya fue adulta, decidió mantenerse a un lado y tratar de seguir su vida lo más normal posible. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Melody fue bastante impactante en los medios en su momento porque no había habido un caso igual. El hecho de que secuestraran a una niña tan pequeña pues resonó mucho en los medios. Su madre Quimera era muy conocida, más que todo en Francia y en España en esa época, así que también pues tuvo muchos titulares por eso. Aquí se puede ver todo el trabajo policial y creo que hasta cierto punto el destino también ayudó a la familia, o lo que ustedes quieran creer que pudo ayudar a la familia, ya que el hecho de que una persona encontrara una cartera, la llevara con el padre de la localidad, cuando esa billetera tenía mucho dinero. Lo que usualmente suele hacer mucha gente es tomar el dinero y tirarla, es algo que muchas personas podrían haber hecho, pero hubo algo aquí que realmente pues hizo que se pudiera conseguir quiénes eran estas personas y se pudiera saber en dónde estaba Melody, porque al final esa fue la pista fundamental en el caso. No sabemos qué hubiera pasado si esa billetera, esa cartera a esta persona cuando estaba corriendo no se le hubiese caído. Díganme qué opinan de este caso aquí en los comentarios, y si les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, suscríbanse a este canal si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si tienen la campana activa serán los primeros en ver mis videos. Síganme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.